Global TV y TVMática presentan En Nombre de Movistar, compartida, la vida es más. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos ya listos para iniciar nuestro programa, el primero de esta semana, luego de estos días de carnaval que esperamos hayan disfrutado. Bueno, parece que había un buen número de personas que lograron estar en las playas. Ojalá que esa alegría que suele concentrarse en esos ambientes de participación, de encuentro pues, con la familia, con los amigos, se puede extender. Yo creo que hace falta una importante dosis de esas cosas que hagan sentir a la gente tranquila, que hagan sentir que vale la pena muchas cosas, que vale la pena estudiar, que vale la pena trabajar, es decir, que vale la pena sentirse que se pisa una tierra la cual vamos a ir desarrollando con nuestro esfuerzo, que vale la pena todo eso. Que si tenemos la semilla adecuada, si cultivamos apropiadamente, si hacemos todo lo conducente a tener un campo cosechable mañana, puede haber cosecha. De eso se trata, es una sociedad que requiere de esas cosas. Así funciona normalmente cualquier sociedad que tiende a estar revitalizándose, oxigenándose, porque es el propio hombre con su motivación, con su visión de todas esas cosas, con el sentido de pertenencia, que está asociado a que se le respete su condición de individuo, su condición de ente social, para lo cual, por supuesto, como sociedad se han puesto de acuerdo y establecer normas que están expresadas en una carta fundamental que se llama Constitución, derechos, deberes. Luego vienen todo este conjunto de asuntos inherentes a la interpretación de esas normas, traducidas en códigos, normas municipales, estatales, todos estos asuntos que regulan el funcionamiento de una sociedad. De una sociedad para que se respete entre sí el individuo, para que se conozcan las reglas de juego, que se acuerdan y funcione entonces todo ello en base a evitar la barbarie, que pareciera que algunas veces se asoma cuando vemos asuntos que tienen que ver con el estado de cosas en que realmente ofrece una sociedad donde la gente tiene que hacer cola para comprar asuntos tan elementales como papel toalé, todo esto. Cuando una sociedad se dedica a eso, en lugar de ser carpintero, plomero, en lugar de ir al campo a ordeñar o a cultivar, esas semillas ya no tienen sentido, porque no representan proporcionalmente la calidad que está relacionada con el esfuerzo que hace. Es decir, no le devuelve la proporción de vida. Eso es desde el punto de vista matemático, vamos a decir económico. Entonces tenemos que un señor que hace unas colas para revender los productos, según nos han dicho, puede ganarse al mes 20, 30, 40. Y un profesor universitario, yo entrevistaba hace poco al director de ingeniería, de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del Zulia, con doctorado. Y él, que está en la máxima escala, solo por debajo de las autoridades, gana 15.000 bolívares. Ustedes podrán imaginarse, cuando ya saben lo que vale el dólar real, el que la gente puede tener algún mecanismo para comprar, para poder viajar o adquirir esas cosas que están, ciertamente, en una sociedad que no produce un sinnúmero de cosas, eso está relacionado con el valor real, que es el del mercado externo. Nosotros podemos aquí inventárnosla. Brasil lo hizo en una oportunidad, tuvo un tiempo, un periodo que ellos consideraron apropiado para el desarrollo de sus propias políticas que incentivaran la producción y evitaron que algunos rubros fueran importados. Significó un force, una camisa de fuerza enorme para esa economía, pero se la arreglaron y tenía sentido entonces. Hoy Brasil pues tiene otras condiciones, está en los BRICS, etc., a pesar de las dificultades. Pero se trata de eso,
si nosotros tenemos que importar, eso es dinero que no es el mismo que genera el papel que nos representa, llamado bolívar. Ya tenemos que tener más papeles o un número más bolívares para tener esa divisa que compre las cosas que necesitamos porque no las producimos. Los dólares, los euros, los pesos, como usted lo quiera llamar. Sí, de eso se trata. Por eso tenemos la economía languideciendo, porque se equivocaron. Y entonces uno puede decir, bueno, es de humanos el hierro, se puede equivocar el hombre, y así es. Pero el hombre, sobre todo si es el conductor de un proceso, el líder de una sociedad, está obligado a la evaluación y la corrección. Y bueno, nosotros desde este lugar, la televisión regional, un periodista de provincia, lo único que solicitamos es que se haga lo conducente para que estas cosas se corrijan y ojalá el presidente tenga éxito. En ello va, pues, un poco devolvernos la felicidad a la que tiene derecho el país, más allá de la fotografía o los climas artificiales o los asuntos coyunturales de estar unos días en la playa o en carnaval. Se trata del día a día, de poder tener la certeza de que su hijo va a tener un cupo en una escuela decente, con profesores, maestros, etcétera, bien pagados. Que si ocurre lo que es normal, enfermarse, usted tenga la oportuna y calificada atención, con los medicamentos, con los procesos de diagnóstico relacionados con equipos que nos dijeron que se habían comprado en millones y millones y que estaban repartidos en los distintos centros de atención del país. Vaya a preguntar. Es que hay que decirle, y yo hoy voy a hablar con un amigo que está relacionado con el partido de gobierno. Y siempre le digo a ellos, porque yo quiero que este gobierno tenga éxito, transmítale la verdad allá arriba, porque parece que el poder no solo enceguece, sino que la sordera o quizá el ruido de los aduladores no permite que lleguen las cosas que grita la sociedad como verdades que salen del alma, la verdad sincera, que se expresa en todos estos asuntos muy cotidianos, pero caramba, que van dejando una huella que a los efectos de preocupar a ustedes, los que tienen o buscan el poder, las encuestas, lo que dice la opinión pública, eso preocupa. Pues las causas están allí relacionadas con una disminución de la calidad de vida. Hablamos de la educación, hablamos de un acceso muy limitado a la salud, y además que están contenidas entonces en la Constitución y se está haciendo caso omiso del cumplimiento de ese derecho que tiene el ciudadano y que debe estar garantizado por quien decidió, optó a que votaran por él como candidato a gobernador, alcalde, diputado o presidente, y entonces tiene la obligación de la observancia de eso que está allí en la Constitución, el acuerdo social que hicimos los venezolanos. ¿Sí? No puede ser un tema de un partido, es un asunto de una sociedad. Y hablaba un poquito antes con Eduardo Labrador, que es nuestro invitado, acerca de que una de las cosas que uno observa y que en privado lo podemos hablar algunas veces desprovisto de ese barniz del cálculo, con mucha sinceridad, la gente que es honesta, y yo creo que aquí prevalece el honesto, la enorme necesidad que tiene esta sociedad del rescate de lo ético. Es decir, no puede admitir la oposición, el gobierno, quien sea, porque está conmigo, que este no es ladrón, que este no es deshonesto, que este es perfecto porque está conmigo. Y cuando deja de estar conmigo, pues aparecen toda la hojarasca y entonces hay que molerlo en el trapiche. Bueno, yo creo que una de las cosas para mejorar el país que no anda bien tiene que ver con eso, un gran acuerdo para el rescate de lo ético. Yo creo que hay mucha gente decente en el chavismo. Yo creo que hay mucha gente decente en la oposición. Y creo que son muchísimos los venezolanos que indistintamente lo que piensan y no están haciendo actividad política, etcétera, pero tienen, por supuesto, una visión de las cosas. En tanto, no son unos eunucos mentales. Es normal que todos tengamos una posición. Esa independencia será de los partidos, pero de la cosa política realmente yo no creo en el ascepticismo completo. No existe. Bueno, entonces esos allí, en el seno de esta sociedad,
a la que no podemos renunciar como una sociedad que puede devolverle a la esperanza a la gente que está por llegar al colegio, a la vida, a las responsabilidades, al trabajo. Es decir, son cosas que uno tiene que referirse a ellas porque es frecuente escuchar a los muchachos, unos apurarse para sacar los cursos de otro idioma para ver si consiguen una beca, o porque definitivamente se van y las familias hacen enormes esfuerzos para entonces garantizar que su hijo no vaya a vivir el calvario de tener un diploma colgado y se graduó summa cum laude y tiene que ganar $100 al mes cuando consigue empleo. Eso es una enorme fatalidad. Y entonces ese que es ingeniero o lo que sea, egresó a la universidad y salió summa cum laude, gana muchísimo menos que una persona que pasa el día soleándose para revender el papel toalé. Es una sociedad que tiene que revisarse. El gobierno tiene una enorme responsabilidad en esto. Esto no es una crítica ácida, etcétera, una crítica malintencionada. Es el desnudarnos como sociedad para exigir, ciertamente exigir, que es urgente corregir. Hay una situación incómoda y los que queremos que las cosas mejoren, nos pasa porque, bueno, ojalá el gobierno tenga éxito y lo tendrá en la medida que esto se cambie, ¿no? Yo lo comentaba, acabo de estar fuera unos días por razones de trabajo y le decía a mi amigo Eduardo Labrador sobre estos asuntos que uno ve y los periodistas pues se cuidan mucho porque no pueden decir ciertas cosas, porque el dueño de la radio o de la televisora o del periódico le ha dicho, mira, no te metas con estos temas, etcétera. Hemos renunciado a mucho. Y en cada renuncia de ese periodista, por ejemplo, para hablar de nuestro caso, está el desprendimiento, la ruptura con el compromiso que tenemos con la sociedad. Porque decidimos ser periodistas, en consecuencia es buscar lo que está ocurriendo y llevárselo a la gente procesado, con las técnicas que nos enseñan, los medios audiovisuales o impresos. De eso se trata, simplemente. Siempre, por supuesto, hay una carga de subjetividad, algo pasa. Pero bueno, la sociedad, cuando tiene alternativas, sabe escoger dónde están las verdades, mediaverdades o las mentiras. Entonces, le comentaba acerca de ese tema de la libertad. Nosotros llegamos a inmigración, ahí en los Estados Unidos, y nunca había pasado, pero el señor de inmigración, un gringo, por supuesto, nada de origen latino, gringo, hablaba acerca del tema cubano, venezolano, y se refirió muy feo, en términos muy feos, al presidente de los Estados Unidos. Habló barbaridades de Obama, un funcionario que está allí, todo, investido en una autoridad, etcétera, que debe decidir si puedo entrar a ese país o no. Sin ningún complejo, porque tiene libertad para pensar, para decir las cosas. No tiene ningún miedo. Eso es una sociedad que tiene muchísima más libertad, muchísimas más posibilidades que una sociedad sometida, mediatizada, que se empequeñece cada día por las renuncias que a diario se producen en esa condición que tenemos como individuos, que tenemos como agentes sociales que debemos promover el cambio, mejorar las cosas. Una sociedad no puede ser estática, nunca lo va a ser. Bueno, todas estas cosas quería que fueran parte de nuestro comentario inicial. Y bueno, tenía por aquí un diario local que habla acerca de este tema de la oposición. Diputados del Zulia quieren reelección y primaria, se refiere a la oposición. Y entonces dice que quieren reelegir. Y los diputados habrán hecho méritos para ser reelectos. La oposición habrá evaluado, la sociedad tendrá chance de decirle a esos diputados que sí pueden exhibir sus nombres nuevamente. Bueno, ustedes razonen, nosotros regresamos en breve para hablar con Eduardo Labrador.